para hacer luz para los demás. Omen, omen. Tomen asiento, por favor, amados ahí. Yo los invito cordialmente a suscribirse al canal. Yo no monetizo los videos. Denle link a la campanita. Denle me gusta. Yo no lo monetizo los videos. Si tú le das me gusta, si YouTube lo recomienda más como un video importante, lo es, ¿verdad? Porque es de la palabra del Eterno. Bueno, dentro de 8 días, viernes, que es viernes 24 de julio de este año 2026, 6 de la tarde, para inicio de Shabbat, recta final 192. No se vayan a confundir, va a ser la recta final 192. Título: Las dos cosechas. Vamos a aprender mucho dentro de 8 días. Vamos a hacer una oración y quiero que quede dentro de la administración, digamos, todo lo que voy a anunciar. En sus manitas así, amados ahí. Bendito Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, por favor enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, amén, amén, y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat. Bendito sea el Dios. Vamos a poner los códigos QR, amado Luis, por favor. Muy bien, ahí tienen ustedes el tríptico, ¿sí? Se acerca el fin en forma de pregunta. Ahí está el código QR para que ustedes lo escaneen. Es este tríptico que yo he presentado en otras veces, pero ahí lo tienen ya de una manera más sintetizada. Escaneen el código para que ustedes le puedan sacar copias y regalar a muchas personas en la calle y demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con otro código QR. Este otro código QR va a ser sobre la Biblia explicada. Sí, la Biblia explicada completa. Ahí está. Código QR para que lo escaneen y puedan tener toda la Biblia explicada por un servidor, digo con humildad. Ahí está el código QR. Muy bien, escaneenlo y si no, de todas maneras ya queda grabado. Aquí es el de los libros. Aquí es el de los libros. Los libros de la Mora Gabi para tus niños. Y este libro, que no es el único. Este libro, pero este es básico. Estudios de la Torah, para que aprendan Torah. Porque están hablando muchas almas y yo estoy muy contento de que muchísimas almas respondieron al examen. Hay otro tríptico, amado Luis, Mishukakol. Muy bien. Vean ustedes qué maravilla. Respondieron el examen muchísimos hermanos. Alemania, vamos a ir diciendo aleluya, gloria al Eterno, etcétera, etcétera. De Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Islas Caimán, Italia, Japón, México, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, aleluya, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Rumania, Suiza, Uruguay y Venezuela y otros países. Bendito es el abacados. Bendito sea. Digo otros países porque ahorita llegamos aquí para preparar todo. El amado Ruli se dio cuenta que ya había otros hermanos que habían mandado su examen. Mándelo más temprano para que así los incluyamos en la lista, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Se dan cuenta? Es obra de Yahweh y la gloria es para el Eterno. Ahora, de la recta final de ayer, 191, ya está en subtítulos en varios idiomas. ¿Cómo encuentras eso? En el primer comentario, ¿sí? De la recta final, 191 editada, ahí está, cómo puedes entrar para que pongas los subtítulos. Están los subtítulos de la recta final 191 en alemán, en chino simplificados, en chino tradicional, en coreano, en hebreo, en inglés, en italiano, en japonés, en portugués, en romano y en ruso. Saltemos al Eterno, amados, aquí, porque el Eterno
está haciendo una obra todavía más grande todavía. Bendito es su nombre por siempre. Muy bien, amado Sahim. Bueno, vamos al Salmo 131 y vamos con gozo a exaltar a decir este salmo, porque estamos contentos que el Eterno está usándonos a todos, no nada más a mí. No sabéis, la gloria es para Él, lo sabemos. Salmo 131. Yahweh, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Yahweh, desde ahora y para siempre. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Amén. Amén. Exaltemos al Eterno porque Él vive. Suscríbanse al canal, denle like a la campanita. Yo no monetizo los videos. Denle me gusta, compartan los videos. Bueno, la mujer que tocó el talid de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Señor. Eso tú lo encuentras en 3 evangelios, para que se entienda, ¿verdad? En Mateo 9, en Marcos 5, verso 25 al 34, en Lucas capítulo 8. Es un relato, hermanos, muy hermoso, muy profundo. Bueno, inicio la administración. Esto de que la mujer tocó el talid de Yahshua no solo es una crónica de sanidad física, sino es verdaderamente una lección sobre la fe que rompe, queda notando, barreras sociales, barreras religiosas. La enseñanza es de cómo Yahweh responde al clamor de los marginados, de los afligidos, a través de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Es decir, Él no deja sin respuesta si tú le oras y yo le oro con sinceridad, según sea su voluntad, ¿verdad? Él sana, Él liberta, Él hace todo. Bueno, muy bien. Vamos a ver el trasfondo de esto. Ustedes van a leer Marcos 5, verso 25 al 34. Yo prefiero ministrarles ahorita. ¿Cuál es el trasfondo? 12 años de sufrimiento, dolor y de aislamiento de una mujer de Israel de esa época. La época cuando Yahshua Mashiach estuvo aquí en la tierra. 12 años de aislamiento, sufrimiento y de dolor. No se sabe el nombre de la mujer, no está escrito en la Biblia. Es una mujer anónima, ¿sí? Sufría un flujo de sangre, como ya lo dije, desde 12 años atrás, mucho tiempo. En el contexto, hermanos, hermanas, de la Torá, la ley, como ustedes lo ven, de la Torá, dada a Moisés en el monte Sinaí, Levítico capítulo 15, se describe todo eso cuando una mujer es inmunda o impura. Y no solo era una enfermedad, mucha atención a lo que voy a decir, no solamente era una enfermedad, sino era una verdadera tragedia total para quien padecía una enfermedad similar a esta. O sea, no solamente era una enfermedad, era una tragedia. ¿Por qué digo tragedia? Bueno, pueden poner como un subtítulo, inmundicia ceremonial. Su condición la mantenía en un estado constante de impureza espiritual. Todo el tiempo en impureza espiritual.
tocaba, según la ley de Moisés, la Torá y la ley de Yahweh, ¿verdad? Dada a Moshe, todo lo que tocaba, o cualquiera que tocaba, quedaba también impuro. Eso digo que era una tragedia. Ahora pónganos un subtítulo con rojo. Yo pongo siempre los subtítulos con rojo. Aislamiento social familiar. Pero no podía asistir esta mujer al templo, Bet Hamidrash. No podía asistir. Era una tragedia para cualquier israelita que amaba la Torah de Yahweh. También no podía vivir con normalidad en su hogar, fíjense, en su propio hogar. No podía abrazar a sus seres queridos, que según la Torah quedaba inmunda. Estaban inmundos ellos más bien. Vivía esta pobre mujer completamente marginada. De eso dije en un principio que Yahweh escucha el clamor de los marginados, responde a través de nuestro Señor Yahshua Mashiach. Pongan otro subtítulo. Bancarrota económica. Se ve por lo que dice la Biblia que era una mujer que había tenido suficiente dinero, lo que su misma enfermedad la había consumido, la economía. En Marcos capítulo 5 dice que estaba agotada física y emocionalmente, pero también económicamente. Tú lo sabes si alguna vez has estado enfermo, lo que se gasta en médicos y en medicina. A veces, aunque el médico rebaje la consulta o te la regale, y la medicina, es así, no, esa cuesta. Lejos de mejorar, empeoraba, mujer. Y dice ahí en Marcos 5 que prácticamente todo lo había gastado en médicos. Es que los médicos de aquel entonces eran farmacéuticos, boticarios. Ellos llegaban con el remedio, lo preparaban y se lo daban. Entonces cobraban sus honorarios y cobraban los honorarios de la medicina. Eso dice que todavía todo lo había gastado en médicos. No dice que a una parte en médicos, otra en farmacias, no había farmacias. Y no doy a entender. Eran preparativos de hierbas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pongan un subtítulo. Por favor, les va a servir. El acto de fe. Esta mujer, el borde del talit de Yahshua Mashiach. El borde del talit se define como los ipsib, ¿sí? Como los ipsig, flecos. Pero, ahora la mujer escuchó, Yahshua Mashiach salía por allí. Yahshua, si ustedes recuerdan, en el relato bíblico, iba camino a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga de Galilea, la líder de la sinagoga. Yahshua iba rodeado por una multitud, siempre lo seguía la multitud. A Yahshua lo apretaban por todos lados, todos lados. Ella, es decir, esta mujer, sabía que la Torah, o sea, que la ley de Dios para los nuevecitos, para esta Torah, y los 5 libros de Moisés, ella lo sabía, que no debía ella entrar en medio de una multitud. Ella lo sabía. Si la descubrían, la reprenderían severamente, punto de poder apedrearla. Me gustaría que esta frase la anotaran con una letra grandota, les
para subrayar con amarillo. Pero su fe fue más fuerte que su miedo. ¿Lo anotaron? Voy a poner así, pero su fe, punto y coma, fue más fuerte que su miedo. Vamos a aprender de esta mujer. ¿Sí? Esta santa mujer, K2 mujer. Su fe es más fuerte que su miedo. Tremendo. Se dijo a sí misma, si tan solo toco su talit, seré sana. Ella no iba con duda a ver si se iba a hacer o no el milagro. Ella sabía que se iba a hacer el milagro. Si tan solo toco su talit, seré sana. Ella no mencionó manto y esas cosas, no. Yahshua no se vistió nunca en túnicas romanas, como lo pintan en cuadros y en películas y no sé qué tanto. No. Él vistió con túnica y su talit, hebreo, judío. Porque lo que ha hecho todo el enemigo, ¿no? Una verdadera maquinaria para que se piense en mil cosas. Ella, la mujer, pasó por entre la gente desde atrás. Tuvo mucho valor. Repito, su fe fue más fuerte que su miedo. Pasó por entre la multitud desde atrás y logró su cometido. ¿Cuál? Logró alcanzar el borde de la vestidura de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. El original dice específicamente que tocó el zipzip, los zipsiyot, zipzip. ¿Sí? Bueno, y es que los zipzip es un recordatorio de los mandamientos de Yahweh en la Torah. Ahorita vamos a ir para allá. Amor a los nuevecitos. Entonces, al instante, no después, no, al instante, ella sintió en su cuerpo que el flujo de sangre había cesado. Me he puesto a pensar, como médico, ha de haber tenido una anemia súper terrible. Sangrar 12 años, no había transfusiones, no había cápsulas o inyecciones intramusculares o intravenosas de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la fe en Yahshua la sanó. Se la sanó Yahshua. Que fue al instante. Otro subtítulo, por favor. La reacción de Yahshua. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Entonces, Yahshua se detuvo de inmediato. A pesar de que cientos de personas lo empujaban en ese tumulto de gente, Yahshua sintió algo diferente. Yahshua sintió eso, que algo diferente había ocurrido. ¿Qué había ocurrido? Poder había salido de él, Yahshua. Él sintió eso. Ahora vamos a desglosar el tema, que apenas estoy empezando. Los discípulos se extrañaron ante su pregunta. ¿Quién me tocó? Yahshua no buscaba identificar a la mujer, a castigarla, sino para perfeccionar el milagro. No es eso, si estaba hecho el milagro, ahorita lo voy a explicar.
a escondidas, se habría llevado la sanidad física, ciertamente, pero seguiría cargando el miedo, la culpa y el estigma social en secreto. No sé si me di a entender. Entonces, si ella se hubiera ido a escondidas, ya toqué ya estoy sana, se hubiera ido, se hubiera llevado miedo y la sanidad, pero se hubiera llevado el miedo, la culpa y la marca, el estigma, pues eso quiere decir estigma social en secreto. Permítanme que vayamos a Lucas, vamos para allá, Lucas 8, y vamos a buscar verso 47. Lucas 8, verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, cómo al instante había sido sanada. Y vean qué hermoso dice aquí. Y él le dijo, hija, tremendo. Nadie más le dijo así. Sanó muchísima gente. Ella no solamente a saber cuántos miles o millones, no sé, que venían de otras partes. Fe ha salvado. En shalom, en paz. Tremendo, ¿verdad? Ahora, miren, esta situación de que tocó el talí de Yahshua, yo encuentro que deja tres grandes enseñanzas, son fundamentales para todo creyente. Uno, Yahweh, quien es Yahshua, dignifica a los marginados. Que como trató Yahshua a la mujer, la dignificó al hacer que diera ella su testimonio, como lo acabamos de leer en Lucas 8:47, al hacer que diera su testimonio públicamente, Yahshua, por así decirlo, la restituyó dentro de la sociedad. Que si ella se hubiera ido a escondidas, todo, Yahshua sabe todo, ¿verdad? Él es Elohim, Él es Dios, Él es Elohim. Pero los demás la hubieran seguido teniendo por impura e inmunda. No le dejarían entrar al templo, etcétera, estaría marginada. Sus familiares dirían, no, pues quién sabe qué te pasó, no sé, algo. Entonces, Yahshua la restituye de la sociedad, porque ya nadie, fíjense muy bien, eso es una enseñanza para nosotros, ya nadie podía llamarla impura. Testificaron todos los de alrededor que ella estaba sana ya. Entonces, tú no tienes por qué hacerle caso a tus tíos, a tus primos y demás, que te dicen, pero tú eras un borracho. Era. Vas a contestar, estoy sano, salvo por Yahshua, su sangre bendita, y guardo los mandamientos, la Torah. Que el diablo ataca así, mete pensamientos a los familiares o a los disque amigos, los que eran tus amigos. Entonces te van a, no, aquí ya la mujer, te van a acusar. Pero tú eras un borracho. Sí, era. Pero tú eras un drogadicto, era.
pero tú eres un ladrón. Era. Sí, los pecados, X o Z. Bueno, número 2. La diferencia, fíjense muy bien, entre apretar y tocar. Nótelo, hay una diferencia muy grande entre apretar y tocar, que por eso Pedro le dice, cuando Yahshua dice, ¿quién me tocó? Señor, aquí todos te tocamos, te apretamos, vamos en una calle angosta, etc. No sé, X o Z, aquí todos te apretamos. Pero Yahshua sintió algo diferente. Entonces, anoten eso, la diferencia entre apretar y tocar con fe. Muchos y muchas, sobre todo muchos, hablando de varones, odiaban a Yahshua. Unos por curiosidad, otros por morbo, no lo dudo, otros por inercia, que se iban apretando unos a otros. Los apóstoles, seguramente, los Alejín, tratando de que no molestaran a Yahshua. Pero solo ella, la mujer, lo tocó con una fe expectante. Es diferente a apretar. Ella lo tocó con una fe expectante y un propósito claro. Vale la lección para nosotros. Nosotros no podemos apretar a Yahshua. La razón que se haga su voluntad, ¿verdad? Somos morbosos ni curiosos, ni por inercia. Nos tenemos que acercar a Él con una fe muy grande y con propósitos claros. No que después del Shabbat voy a poner un negocio y a ver cómo sale. Dios, ayúdame, a ver cómo sale. No, eso no. Tiene que ser propósitos claros. Para tener éxito en la vida. Número 3. Hija, fe te ha salvado. Yahshua la despide en palabras de amor. Ve en paz, en shalom, y queda sana de tu azote. Por eso les dije que buscaran en Mateo, Marcos y Juan, porque hay algunas palabras que no están en uno, pero están en otro evangelio. De Brit Hadashah, el nuevo pacto. Ahora, es la única mujer la que Yahshua llama explícitamente hija. ¿Por qué? Porque le llamó mucho la atención al Eterno la fe con que actuó esta mujer, recordándole su valor ante los ojos de Yahweh. O sea, no el valor que tuvo por arriesgarse a que la apedrearan. No. Sino que cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, tenemos un valor. Por eso yo les digo, preciosos, preciosas en el Eterno, que somos muy preciados para Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, que nos compró a precio de sangre. Eso como que a veces muchos no han entendido cuál fue el sacrificio único, perfecto que hizo Yahshua Mashiach para salvarnos. Eso algunos se siguen comportando de una manera mala, no muy buena. Entonces, si no es muy buena, entonces sí es mala, en términos medios. Todos a ser santos. Entonces, hija, decirle hija, Yahshua le recuerda el valor que ella tiene ante Él o el Todopoderoso. Ahora, vamos a Números, capítulo 15, vamos para allá, Números 15, y vamos a ver el verso 37. Palabra que aparece ahí porque no está en hebreo, Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Mateo sí, perdón, está en hebreo, perdón. La palabra que aparece ahí es aspedón. Eso aparece en Marcos y en Lucas.
se refiere a los zip-zip. Un K de kilo, Kras Pedón, K-R-A-S-P-E-D-O-N, Kras Pedón. ¿Sí? En capítulo 15, verso 37 dice: Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. 39. Os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Yo, Yahweh vuestro Elohim, os saqué de la tierra de Egipto, a ser vuestro Elohim, yo, Yahweh vuestro Elohim. Ahí tienes tú la cita, eres nuevecito, de los zip-zip, de los flecos. Cuando me pongo yo mi talit, los he enseñado, al ratito los enseño, ya cuando vaya yo a bendecirlos. Bueno, entonces anoten, números 15 del 37 al 41. Muy bien. Ahora, Carlos, como lo hizo la mujer, aquí quiero hacer un paréntesis. Simbólicamente, tocarlos simbólicamente es asirse, amarse la santidad de la autoridad de la palabra de Yahweh. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach. Entonces, el hecho de que tocara, esta mujer sabía lo que hacía. Claro que sí. La santa era Kadosh, estaba guardando la Torah en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero tocarlos simbólicamente, anótenlo, es asirse, tomarse de la santidad, de la autoridad, de la palabra de Yahweh. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach. Representan los mandamientos, ¿verdad? La palabra. ¿Quién es la palabra encarnada? Yahshua HaMashiach. Entonces el significado profético es tremendo. Ahora, vamos por amor a los que van aprendiendo a Malaquías, la cita que di en Recta Binat 190. Entonces, Malaquías 4:2. Ella, esta mujer, que no sabemos su nombre, estudiaba Torah, sabía Torah, sabía de los profetas, o sea, las profecías. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, ¿se acuerdan del caballo? Sí, en sus alas traerá salvación. Saltaréis y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, a ver, ella sabía este verso, claro que sí, lo sabía. Sabemos que la palabra hebrea para alas o ala es kanaf. Un ph al final para escribir en fonética. A-A-N-A-P-H. Naf. No lo vimos en Recta Binat 190. ¿Y? Bueno, aquí el significado es zip-zip, el talit de Yahshua. Nunca vistió con túnicas romanas. Quítate toda esa idea, por favor. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención. Es que he visto cada cosa, pero bueno, voy a hablar de lo que estamos ministrando, ¿no? Les estoy compartiendo. La mujer no tocó el talit por superstición.
por magia, ¿no? Que eso lo he visto, lo he visto. Yo siendo humano, perdón que diga eso, yo siendo humano, cuando yo salía con mi talit, todos querían tocar mi talit. ¿Qué es eso? No, yo no soy Elohim. Eso es Elohim. Entonces, siempre busquemos la gloria para Él, siempre es la gloria para Él. Entonces, eran supersticiosos los que tocaban el talit mío. No, pero la mujer no tocó el talit por superstición o magia. Ella conocía la profecía que acabamos de leer y creyó firmemente que Yahshua era el Mesías prometido por Yahweh, profetizado en la Torá, en los salmos, en los profetas. Ella sabía que él era el Mesías. Y se lo dijo. Rahakodes Yahshua Mashiach. Rahakodes. ¿Recuerdan cuando Pedro le pregunta? Yahshua dice, ¿quién dicen que soy yo? Pues dicen que eres el Bautista, otros que Jeremías. Eso está en la Biblia, Elías. No lo vamos a analizar después. Bueno, entonces ella sabía que era el Mesías. Ahora, vamos a ver la dinámica. De todo hay una explicación, una dinámica. Los milagros no se pueden explicar. Pero la dinámica del milagro es la fe contra la superficialidad, la fe contra la superstición, la fe contra la magia. Yo le puse la fe contra la superficialidad. Eso dice, ¿quién me tocó? No lo dijo de una manera enojada. ¿Quién me tocó? ¿Sí? ¿O quién me ha tocado? Entonces eso revela un contraste tremendo sobre cómo nos acercamos a lo divino, cómo lo buscamos a Él para un milagro, una sanidad, X o Z. ¿De acuerdo? Vamos entonces a Marcos 5. Vamos a Marcos 5, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua. Marcos 5. Muy bien. Vamos a subrayar desde el verso 25, les dije, hasta el 34. El 31 dice, los discípulos le dijeron, es que la multitud aprieta. Una cosa es apretar, otra cosa es tocar. ¿Verdad? Y aprieta. Y dices, ¿me ha tocado? Vamos a leer desde el 25 porque es una delicia, hermanos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Ahorita voy a hacer una aclaración que está interesante. Cuando oyó hablar de Yahshua, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su talit, que decía, si tocare tan solamente su talit, seré salva. Dice como dijo, no seré sana, salva. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yahshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo,
me ha tocado mis vestidos, mi talit específicamente. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Claro que lo sabía. Él quería que la mujer lo dijera. Él miraba alrededor para ver a quién había hecho eso. En 33. Entonces la mujer, viendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. Adoración. Solamente se adora a Elohim. Delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo, hija, te ha hecho salva. Ve en paz, en shalom, y queda sana de tu azote. Ahora, esto revela algo, o sea, ¿cómo nos vamos a acercar a lo divino, a buscar su ayuda de Yahshua? Como esta mujer, como los que aprietan nada más para sacar provecho de algo. La palabra multitud aquí evoca, o sea, se va a entender, una masa caótica, gente empuja, roza, aprieta y asfixia. Imagínense cómo iría la multitud, y lógico que los apóstoles trataban de proteger a Yahshua. No necesita protección, pero lógico. Su fase humana querían proteger. Ellos no entendían muchas cosas, como nosotros todavía no entendemos casi nada, hermano. Ahora, mucha atención. Mucha gente tocaba a Yahshua, lo dije, por curiosidad, morbosidad, o por accidente, o simplemente por la inercia del tumulto. Escuchemos esto con atención, escuchen. Sin embargo, ninguno de esos contactos extrajo poder de Yahshua. Es ahí la diferencia. Sí, vuelvo a repetir para que lo anoten. Entonces, era una multitud que era una masa caótica, así lo anoté yo para que se entienda. Empujaba, rozaba, apretaba, asfixiaba. Mucha gente lo tocaba por curiosidad, accidente o simplemente por la inercia del tumulto. Sin embargo, anótelo con letra grandota. Ninguno de esos contactos, extrajo poder de Yahshua HaMashiach, nuestro Elohim. Voy a tomar un poco de agua. Bajo la Torah, si una persona inmunda tocaba, fíjense muy bien, bajo la lupa de bajo la Torah, si una persona inmunda tocaba a alguien limpio, transmitía su inmundicia, según la Torah. Levítico capítulo 15. Pero con Yahshua ocurre al contrario, porque él es Elohim, ¿verdad? No iba a quedar impuro el Rey de la Gloria, el Rey de Reyes, no. Él transmitió salud, primero salvación. Entonces, la demanda de la mujer era con una fe real. La mujer tenía una fe real. Ahora, un subtítulo de la sanidad médica, la salvación integral. La salvación médica o sanidad a la salvación integral. Yahshua no dejó que la mujer se fuera en secreto, porque su concepto de salvación de Yahshua, o sea, el concepto de salvación
va mucho más allá de la desaparición de una enfermedad. Y lo anotaron. Entonces, Yahshua podía haber dicho, bueno, pues que se vaya y ya. No, él no iba a permitir eso. Él es bendición total, todo. Entonces no iba a permitir que se fuera en secreto, ¿no? Porque su concepto, el concepto de salvación de Yahshua vamos mucho más allá de la desaparición de X o Z enfermedad. Entonces van a poner en sus apuntes izquierda y derecha. Bueno, para ustedes es izquierda y derecha, ¿no? ¿Sí? Así. Y pongan una raya, vamos a anotar cosas de este lado y cosas de este lado. Noten del lado izquierdo, físicamente, de debilidad y dolor crónico, A. La del lado derecho, sanidad instantánea, restauración del cuerpo. Ahorita vamos a hablar de otras cosas. Ahora, volvemos del lado izquierdo. Socialmente, de condición impura. Y aparte, ahí mismo del lado izquierdo, exilio de la comunidad del templo. Ahora del lado derecho, libre de estigma, es decir, de señalamiento. Ahí va la impura, no, libre de eso. Yahshua la declara limpia. ¿Ven, no, verdad? Lado izquierdo, de sentimientos de culpa y miedo. Ahora del lado derecho, reconocida como hija. Eso pónganlo con mayúscula, hermanos. Con shalom, con paz interior. Sí, de acuerdo. Ahora volvemos a escribir normal, ya sin izquierda, derecha, etc. De alguna manera Yahshua la obligó a presentarse. Yahshua lo hizo con ternura, no con severidad. De alguna manera la obligó a presentarse. Llamarla hija le otorgó un estatus legal altísimo, un estatus legal y familiar espiritual. Ella entró a la multitud siendo un desecho social, ¿verdad? Así, anótenlo, hermanos. Si no les dio tiempo a anotar, revisen el tema y lo anotan. Y entró a la multitud por detrás siendo un desecho social. Y salió de allí siendo una hija reconocida públicamente del Mesías Israel. Es decir, reconciliada con todos, principalmente con Yahweh. Ahora, ya vimos lo que opinó Marcos, ¿verdad? Como escribió Marcos, ¿verdad? Entonces, vamos, Lucas era médico. Lucas era médico. Vamos a Lucas 8. Lucas 8, verso 43 al 48. Pongan atención porque esto interesa. Que ahí se ve la fase de ellos en cuanto, humanos, solamente Elohim, Yahweh, Yahshua, pero no todo. O sea, lo que sentían. Marcos no era médico. Entonces, como
como médico que era Lucas, él suavizó un poquito la crítica de su propio gremio. Nótenlo, ahorita les explico. Marcos, en pocas palabras, dice que iba peor. Entonces, en pocas palabras, así se los digo. Marcos dice que los médicos la empeoraron. Lo leímos. Iba peor. De alguna manera lo dijo. No. Y el problema no es que los médicos fueran malos, sino que la enfermedad no tenía cura. Más que la mano de ellos. Pues vamos a leer para que ustedes se den cuenta. A mí me gusta leer los evangelios así, digo, hay esto, hay el otro. A ver, vamos a ver Lucas 8, verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el bordero, y ahí sigue la narración. Pero no menciona Lucas, empeoró. Y me doy a entender, no lo menciona. ¿Por qué? Porque él era médico, y aunque toda la escritura está inspirada por el Ruach HaKodesh, ¿qué puso el Ruach HaKodesh en Lucas como médico? Que no criticara su propio gremio. ¿Quiere decir que Marcos no tenía el Ruach HaKodesh? Sí. Pero hay cosas que están en la Biblia que vemos cómo actúa la fase humana, lo que se siente, sentimos. Entonces aquí no dice que empeoró, que le iba peor. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Está claro? No piensen que le estoy quitando y agregando a la Biblia. Es que aquí está. La leímos en Marcos. Bueno, me pongo de pie. Entonces la enfermedad no tenía cura. Pero en Yahshua todo es posible. Y con fe. Pero vaya su Mesías por tu luz para hacer luz para los demás. Amén de amén. Apliquemos cada enseñanza a nosotros. Entonces acerquémonos a lo divino, quien es Yahshua, apretando. Necesito esto, y con egoísmo. No, eso es apretar. Mejor hagamos su talit. Simbólicamente es asirnos de la autoridad del rey. ¿Qué diferencia? Padre, te damos toda Gabá por esta enseñanza de la mujer que tocó tu bendito talit. Bendito Yahshua Mashiach, fue sanada y salvada por ti. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen de Omen. Exaltemos al Eterno, bendito es el Abacados. Vamos a exaltar con la marcha del gozo. Y mi hija Leti Palacios Gutiérrez, letra y música y arreglos musicales de nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero. Luego cantaremos Mi Vivir y Mi Existir de nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero. Padre, recibe la exaltación, es para ti,